SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación, se inicia rápidamente a prescindir el contrato, como les digo, con esta empresa. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. Exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Pero evidentemente no elegimos el mundo en el que vivimos, pero evidentemente una cosa que sí quisiera decirles es que menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término. Staccionano le armi in Medio Oriente, con gli occhi fissi sulla The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the... Bueno, un contrato de 15 millones de balas fabricadas en Israel ha puesto patas arriba la credibilidad del gobierno, que se comprometió públicamente a no comprar ni vender armamento al Estado de Israel, cuyo primer ministro, recordemos, Benjamin Netanyahu, está perseguido por la Corte Penal Internacional por genocidio y por lesa humanidad. Bueno, ni lo uno ni lo otro ha impedido a España seguir haciendo negocio con Israel. Esos 7 millones de euros en balas que destapamos aquí en la SER es solo la punta del iceberg. No es el único contrato de armamento entre España e Israel. Ha habido más, en concreto 46, valorados en más de 1.000 millones de euros. Bueno, estos datos están incluidos en un informe del Centro Odelas de Estudio por la Paz. Uno de sus investigadores está hoy aquí sentado con nosotros en Punto de Fuga. Eduardo Melero, bienvenido a Punto de Fuga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, más de 1.000 millones de euros en armamento, en 46 contratos con Israel son muchos millones, ¿no? Antes de nada, Eduardo, me gustaría que nuestros oyentes sepan cómo habéis conseguido esa información, es decir, cuál es la fuente de donde habéis sacado todos esos datos recogidos en este informe. Bueno, esta es una información que no ha hecho pública el Gobierno. En primer lugar, eso habría que destacarlo. Y lo hemos encontrado gracias a la plataforma de contratos del sector público. Hay que hacer búsqueda y, bueno, más o menos conociendo el nombre de las empresas, es fácil de buscar, entre comillas, ¿no? Pero se trata también, en cierta medida, de encontrar una aguja en un pajar. Bueno, o sea que hay una política, entre comillas, de opacidad del Gobierno en estas cuestiones, en nuestra opinión, bastante clara. Bueno, habéis contado mucho, ¿no? Son 46 contratos desde octubre del año 2023. Es cierto que algunos de esos contratos se adjudicaron antes, ¿no? De la masacre en Gaza, antes incluso de los atentados de Hamas, pero hay otros muchos contratos que no. De hecho, me gustaría centrarnos principalmente en esos 10 contratos que aún siguen vivos, es decir, que aún no han sido formalizados, y claro que ahora mismo, según figuran en la plataforma de contratación, figuran solo como adjudicados. Eso significa que podrían acabar siendo formalizados, es decir, que podrían ejecutarse, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de que haya una adjudicación ya significa que hay un acto administrativo favorable para estas empresas. O sea que de alguna manera tienen reconocido el derecho a que ese contrato se celebre. Y lo normal es que el contrato se formalice, porque, que sepamos, no hay ninguna causa de anulabilidad, no se ha vulnerado el ordenamiento jurídico al otorgar estos contratos de estas empresas. Eduardo, estos días aquí en la SER, a raíz de la exclusiva, ¿no?, que dimos sobre esa compra de balas que inicialmente iba a ser anulada, que luego rectificaron y que al final parece que sí se va a rescindir. Es cierto que el Ministerio de Defensa nos ha reconocido que hay, de esos 10 contratos que comentáis vosotros, hay 2 muy importantes, porque son contratos millonarios con Israel, que ellos dicen que no pueden ser anulados porque no hay alternativa en el mercado. Hablamos de los lanzacohetes SILAM, también de lanzamisiles Spike. No sé si os parece válido ese argumento de justificar la continuidad de los contratos alegando que no hay alternativa, es decir, que son elementos no sustitutivos, dicen ellos. Bueno, en esta materia yo creo que el Gobierno ha perdido toda la credibilidad. Entonces, cualquier afirmación creemos que debería justificarla documentalmente.
Y bueno, pues habría que ver qué opciones hay en el mercado, ¿no? Nosotros no somos expertos en armamento, ¿no? Nosotros nos preocupamos por controlar lo que hace el gobierno en relación en esta materia. Bueno, además de investigador del Centro de Estudio por la Paz, Eduardo, eres profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma. Te quería preguntar hasta qué punto se está amparando, ¿no?, o buscando el gobierno en una cierta falta de amparo legal o jurídico para poder romper un contrato. Es lo que ellos alegan, ¿no?, que realmente no han podido romper ese contrato, alegando que, claro, el motivo de no contratar con Israel, desde el punto de vista jurídico, a lo mejor no es un argumento realmente potente o válido como para haberlo roto. Yo no sé si esto desde el punto de vista del derecho es un argumento que encaja. Bueno, un contrato se puede anular o revocar por dos razones fundamentales: por cuestiones de legalidad o por cuestiones de oportunidad, en este caso por criterio político. En relación con la legalidad, pues no parece que tengamos elementos para que el gobierno pueda anularlo, ¿no? Porque, como he dicho antes, la adjudicación, los pliegos, todo debemos entender que es conforme a derecho. Tampoco hay un embargo de armas que impida que las empresas israelíes se presenten a contratos licitados por el gobierno español. No hay una prohibición de contratar expresa. Entonces, lo que le queda al gobierno es hacerlo por razones de oportunidad política. IMI Systems o las empresas israelíes tienen un acto favorable, el acto de adjudicación, y bueno, pues tienen ese derecho, se les podría expropiar, entre comillas, ¿no? Revoco por motivos de oportunidad e indemnizo los daños y perjuicios. Eso materialmente es una expropiación forzosa, porque estoy privando un derecho, una expectativa de derecho con carácter singular. Y eso podría hacerse, y lo podría haber hecho antes el Ministerio del Interior, si hubiera querido. Le ha parecido que el precio era demasiado alto, pero lo que me sorprende ahora es que el gobierno en 24 horas es capaz de encontrar una solución. Y es muy llamativo porque están adelantando ya que la Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, la JIMDU, que es el órgano administrativo formado por representantes de distintos ministerios, que es el órgano que debe autorizar las importaciones de armamento, ya va a denegar esa autorización de importación de las balas, cuando ni siquiera se han reunido la JIMDU. Pues yo creo que esto demuestra que la JIMDU actúa bajo órdenes políticas del gobierno español, que la JIMDU no es un órgano administrativo que se rija por intereses generales, que la JIMDU se rige por criterios políticos. Y es muy llamativo también porque la JIMDU no ha revocado, ni siquiera suspendido, las autorizaciones que están en vigor en la actualidad de exportación de armamento a Israel. Por ejemplo, las que han permitido que la empresa Nammo Palencia exportara unos 900.000 euros en munición a Israel en noviembre de 2023. ¿Y crees, Eduardo, que a raíz de esa decisión, que parece que se va a adoptar en muy poco tiempo, ¿no? Decíamos aquí en la SER, el 8 de mayo se reúne la JIMDU, lo que puedan decidir, es decir, si finalmente deniegan esa importación de balas de Israel, ¿eso podría condicionar realmente, por ejemplo, todos estos contratos que habéis detectado en Delas? Bueno, tenemos un precedente interesante. Hasta ahora que yo sepa, y esto sería interesante que se lo preguntáramos a la JIMDU no ha denegado ninguna autorización de importación de armamento israelí. Sería un cambio en su criterio. La JIMDU está sometida a derecho. Es verdad que los criterios de las importaciones son bastante flexibles, son criterios de interés nacional, pero la JIMDU deberá justificar qué interés general o qué interés nacional hay para no otorgar la autorización de importación que le pedirá la empresa IMI Systems. Entonces, bueno, pues hay principios generales. El gobierno está sometido al ordenamiento jurídico, estamos en un estado de derecho, o sea que la decisión del gobierno no puede ser arbitraria. Bueno, decisión del gobierno que solamente ha manifestado su intención de que se va a revocar el contrato. El contrato no se ha revocado todavía, porque, vuelvo a insistir, el gobierno tiene que actuar sometido al derecho. Hay que seguir los procedimientos legalmente establecidos y esto requiere una cierta tramitación y podemos estar ante varios meses antes que haya una decisión definitiva. Y voy a más, Eduardo. Yo no sé hasta qué punto nos hemos centrado mucho, ¿no?, en el papel que puede jugar la JIMDU, ¿no?, a la hora de bloquear como paso previo a la rescisión de ese contrato, pero claro, yo no sé si por ejemplo España podría haber sido un poco más valiente y haber hecho algo similar a lo que se ha hecho por ejemplo con Rusia, ¿no? Se han impuesto sanciones, se han impuesto embargos. Yo no sé si habría margen para que España, por ejemplo, el gobierno hubiese decidido hacer con Israel lo mismo que ha hecho la Unión Europea con Rusia. Claro, el gobierno español ha repetido en varias ocasiones que aunque no ha adoptado un embargo, entre comillas, formal, materialmente ha adoptado decisiones que tienen
la consecuencia la misma que si hubieran adoptado ese embargo. Bueno, eso tampoco es verdad, porque para excluir a una empresa israelí, como he dicho antes, tiene que aprobarse una prohibición de contratar. Y eso se puede hacer a través de un embargo y medidas complementarias a ese embargo. Y el gobierno lo podría hacer el martes que viene, reunirse en el Consejo de Ministros y adoptar un decreto ley por el que se estableciera un embargo. Podría copiarnos incluso la proposición de ley que presentamos dentro de la campaña Final Comercio de Armas con Israel, en que están reguladas todas estas cuestiones. O sea que simplemente es una cuestión de voluntad política. Pero la cuestión es que el gobierno, por sí solo, si se somete a derecho, en la actualidad, con la regulación existente, con las garantías que establece la ley de contratos, no puede excluir a empresas israelíes. Algo que, por cierto, también dijo en su momento el Ministerio del Interior. Y que la legislación pues dificulta. Pero es que además en la práctica se han otorgado contratos posteriormente a la empresa Guardian Homeland Security para comprar, eran placas o... Sí, las placas balísticas de los chalecos balísticas antibalas. que forman parte de los chalecos antibalas, pero hay 2 contratos adjudicados a esta empresa. ¿No la iban a excluir? Espera, esas placas balísticas, según la legislación española, son material de defensa también. O sea que, de nuevo, están sometidas a autorización. Pues Eduardo Melero, investigador del Centro de Estudio por la Paz. Eduardo, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y seguiremos muy pendientes de lo que pueda dar de sí. Oye, muchas gracias a vosotros y, si me permites terminar... Sí, claro. El problema de fondo aquí no es que estemos hablando de balas, estamos hablando de la calidad de nuestro sistema democrático. Un gobierno que está adoptando una campaña de desinformación para que la opinión pública no conozca el alcance de las relaciones armamentísticas entre España e Israel. Y yo creo que también tenemos que agradecer a la SER que haya puesto de manifiesto estos hechos. Pues gracias a vosotros, Eduardo, un placer. Venga, igualmente. En la cadena SER, Punto de Fuga. El negocio de las armas ha monopolizado la agenda política de España, pero sin duda el Vaticano ha sido también estos días epicentro informativo a nivel mundial. Pero hoy aquí en Punto de Fuga queremos ampliar el foco, salir más allá de la cúpula de la curia eclesiástica. Bueno, queremos comprobar si el eco del Papa realmente llegó a retumbar en las zonas de conflicto, es decir, en los países en los que realmente la ayuda de los cooperantes y en especial de los misioneros son fundamentales. Misioneros como Jorge Crisafulli. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Punto de Fuga. Muy bien, Javier, muy bien. Muchas gracias por contactarme. Bueno, el misionero Jorge Crisafulli es un viejo conocido de Punto de Fuga. Ha dedicado más de 30 años de su vida a recorrer los rincones más vulnerables de África. Su último destino, si no me equivoco, ha sido Sierra Leona, aunque ahora mismo nos atiende desde Nigeria. Jorge, hemos escuchado mucho que el Papa Francisco era la voz de los excluidos. Te pregunto, ¿realmente el eco del mensaje del Papa llegó hasta zonas tan remotas como las que tú has vivido? Qué linda pregunta, sí, ciertamente. Fíjate cómo el Papa, con su edad y con su fragilidad y con sus achaques por su edad, vino 5 veces en estos 10 años de pontificado, un poco más, a África y a países como Sudán, el Congo, países que tienen conflictos bélicos y países que están divididos desde el punto de vista político, social, muy pobres, países que sufren el cambio climático, sequías, hambrunas. Y qué interesante que el Papa en sus viajes misioneros ha elegido sobre todo los países más pobres del mundo para ir a dejar un mensaje que yo creo que un mensaje que se hace eterno, y me da la impresión de que nos ha anunciado no solo con sus palabras, sino sobre todo con sus gestos, que quería una iglesia pobre, una iglesia más pobre, más transparente, menos apegada al poder, menos apegada al dinero, en línea con todo lo que Jesús vino a contarnos sobre el reino de Dios y todo lo que hizo Jesús en su tiempo aquí en la tierra. Yo creo que el Papa se sintió completamente identificado con la misión de Jesús de Nazaret, que vino justamente a atender a las necesidades de los más pobres, de los que están oprimidos, de los que sufren todo tipo de esclavitud. Y bueno, el Papa nos mostró con su vida y sobre todo con gestos de que él estaba en esa línea. Desde el primer día que asumió, cuando lo vemos que no se pone los zapatos rojos ni una capa que puede mostrar su poder, el Papa
creo que siempre se ha mostrado como un ser humano muy profundo, muy misericordioso, muy en línea con lo que nos vino a enseñar Jesús, y espero que ese legado permanezca en la Iglesia, porque ha hecho un viraje histórico el Papa Francisco, eligiendo su nombre, Francisco, por ejemplo, no yendo a vivir al palacio del Papa, sino viviendo en un hostel en Santa Marta. Lo ha mostrado todo. Desde el Papa, para mí es un genio de la comunicación, no solamente de estar en los medios de comunicación, sino mostrar con gestos muy, muy sencillos lo que ha sido su opción de cambiar el estilo de cómo se anima a la Iglesia, Jorge, con la cultura, con el mundo contemporáneo. Sí. Bueno, y no sé si hay algún temor, ¿no? De todas formas, de que esa fuerza, ¿no? De ese viraje que impulsó, que decías, que emprendió el Papa, ¿no? Pueda torcerse, ni mucho menos, ¿no? Vamos a entrar aquí en Punto de Fuga en Futuribles sobre quién será el nuevo Papa, pero sí me gustaría preguntarte, Jorge, si entre los misioneros hay un cierto temor de que esa inercia que marcó el Papa Francisco se pueda perder con la llegada de otra corriente al Vaticano. Bueno, hablar de futuribles y cosas hipotéticas, ciertamente no, pero de vuelta, el Papa para mí ha marcado un proceso de cambio en la Iglesia, esta apertura a las nuevas fronteras, a las periferias existenciales, a las periferias del sufrimiento, que no son solamente geográficas, no solamente ir al África o a países que están viviendo en situaciones extremadamente catastróficas por la pobreza o el cambio climático, sino para mí el Papa ha marcado un camino mostrando que la Iglesia no es solo eurocéntrica o América del Norte céntrica, nos ha mostrado que la Iglesia está presente en todo el mundo, solamente con la designación de cardenales, no ha nombrado solamente cardenales de Europa o de América del Norte, ha hecho una designación de cardenales que vienen de todo el mundo, muestra también su intención de hacer a la Iglesia más universal, una Iglesia que sale al encuentro de las culturas. Él hablaba de la cultura del encuentro, una Iglesia que va sin imponer lo que piensa, no va a convertir, no va a imponer el Evangelio, no va a imponer ideas o una manera de ser, una Iglesia inclusiva que se abre a todos, y por eso ha nombrado cardenales que son los que van a elegir el nuevo Papa, que vienen de las periferias del mundo también, de países muy pobres. Hay cardenales que están en diócesis con 1.500 católicos. Para mí el Papa ha sido un revolucionario del espíritu y ha creado una revolución en la Iglesia muy, muy sencillamente, sonriendo, con su buen humor, con su cercanía a la gente, y yo creo que ha comenzado un proceso que es imparable. Yo espero que el próximo Papa, no digo que se vaya a llamar Francisco II, pero por lo menos que asuma esta visión de una Iglesia inclusiva, una Iglesia transparente, una Iglesia pobre, que acompaña a todos tipos de pobreza, no solamente la pobreza material, económica, pero también la pobreza espiritual, la pobreza de aquellos que viven sin sentido en su vida, la pobreza de los que viven sin Dios. Por eso yo digo, este Papa es genial. Y fíjate, lo han criticado tanto. Yo creo que no ha habido en la historia de los pontífices romanos, católicos romanos, de los papas, un papa al que se haya atacado tanto sistemáticamente desde la Iglesia misma, desde la política, desde las ideologías, desde las filosofías. No ha habido un papa al que se haya atacado tanto como al Papa Francisco. Bueno, en Misiones Salesianas tenéis delegaciones por medio mundo. Me gustaría saludar también a otro misionero, Pedro García. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Pedro, tú estás ahora mismo en Damasco, en Siria. Allí, ¿cómo cayó la noticia del fallecimiento del Papa Francisco? Fue una sorpresa. La verdad que acompañábamos con preocupación el estado de salud, pero al verlo estos días, intentar saludar a la gente, estar en la Plaza San Pedro, y de repente la noticia nos pilló de sopetón. La verdad que no nos lo esperábamos. Pedro, y aprovechando que te tenemos allí en Siria, han pasado ya más de 4 meses desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo está ahora mismo la situación allí en Siria? ¿Qué ha supuesto el cambio de régimen? Digamos, a mí me pilló cuando cayó Damasco. Estaba en Damasco unos primeros días de bastante, digamos, revuelta, y creo que realmente nunca ha habido una oportunidad en Siria para ponerse todos de acuerdo
bajo una, digamos, constitución de derechos humanos y, digamos, derechos y deberes de las personas. Peor que se estaba es muy difícil porque el régimen anterior realmente hacía la convivencia y el futuro muy difícil. Ahora, lo bueno es que ninguno de los grupos tiene la fuerza suficiente como para imponerse a los otros. Entonces hay un diálogo que se está manteniendo, hay algunos brotes evidentemente, que se lamentan de violencia y han intentado ser controlados al máximo posible, y nosotros pues en esta situación de inestabilidad pues continuamos a trabajar pues con los jóvenes y los más necesitados, pero sin meternos en un rincón esperando a ver si escampa. En cuanto haya condiciones para continuar a trabajar, que las hay, pues continuamos adelante. Yo personalmente soy optimista, en el sentido de que es verdad que la situación es complicada, pero nunca ha habido digamos, sobre la mesa la posibilidad de que todos se pongan de acuerdo. Entonces, vamos para adelante. Bueno, Pedro, si no me equivoco, allí en Siria ahora mismo hay una minoría cristiana que representa menos del 5% de la población. Te pregunto, ¿la llegada al poder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham ha complicado o está complicando la convivencia con la comunidad cristiana? Vamos a ver. A nivel de perspectiva de futuro, los jóvenes en general tienen una perspectiva poco halagüeña, pero no te digo cristianos solo. También, digamos, las diferentes confesiones musulmanes, chiitas o sunitas, no ven un futuro muy claro ahora mismo. Antes, con el régimen de Assad, pues había la obligación de servicio militar, que no era como nosotros, que era 9 meses. Aquí tú te metías en el ejército y podías estar 4, 5, 6 años o 7, y te mandaban a zonas, digamos, donde peligraba la vida. Eso acabó, pero ahora la situación está en un impasse. Entonces, jóvenes que han acabado la carrera, jóvenes que están para acabar la carrera, pues se plantean si merece la pena, independientemente de la religión. Quiero subrayar esto. Se acaban la carrera y dicen, bueno, aquí qué futuro, ¿cómo voy a formar yo aquí una familia? ¿Cómo voy a vivir? Y intentan pues buscar hacerse una vida afuera. Eso es uno de los elementos fundamentales, es decir, la savia viva de Siria está yéndose, por desgracia. Jorge, vuelvo contigo en el lado más personal. ¿Llegaste a conocer al Papa Francisco? Sí, estuve 3 veces con él. Tuve la suerte de encontrarme con él durante el capítulo general, creo que fue en 2014. En el 2019 llevé a una chica que habíamos sacado de la calle, Augusta, una chica que vivía haciendo prostitución y se encontró con Don Bosco. Estudió cocina y después hizo un pequeño emprendimiento, empezó a vivir, y luego la invité a venir a Don Bosco Fambul, en Sierra Leona, en Freetown, para que le enseñara cocina a las chicas de la prostitución. Hicimos un documental muy lindo, Love, que está también en YouTube, y aparece ella en YouTube. Y bueno, la invité a acompañarme a presentar el documental en Europa. Fuimos al Parlamento Europeo, estuvimos en tantos lugares, pero uno de los lugares más lindos fue el encuentro con el Papa. Y recuerdo que a un Papa sonriente, cercano, que te recibe con los brazos abiertos, que hace preguntas, y siempre, inmediatamente, él toma la iniciativa, él no espera que le hablen, él enseguida preguntaba, sonreía, preguntaba, le preguntó cómo se llamaba, me preguntó a mí, ¿y qué hace ahora esta chica? Como interesándose siempre por la persona. No por las ideas, sino por la persona concreta que estaba enfrente de él. Le pregunta hasta, bueno, y me dice, Padre Jorge, ¿y cocina bien Augusta? Ese era el Papa Francisco, un hombre profundamente humano, cercano, que gozaba del encuentro con las personas. No era un papa para estar sentado en un burócrata, para estar sentado detrás de un escritorio y escribiendo libros. Era el papa de la gente, era el papa que le gustaba salir a andar en autobús o ir en metro a trabajar y estar en su apartamento, y el fin de semana ir a la Villa Miseria y comerse un asado con los pobres. Ese es el papa que he conocido. Y otros papas a los que quiero muchísimo, y también me he encontrado con Juan Pablo II, me acuerdo que me profetizó, me dijo, vas a ir a Nigeria, y bueno, mirá dónde estoy en Nigeria. Bueno, eso de San Juan Pablo II. Pero otros papas es que son tan grandes, que imponen como respeto, como una distancia,
Eso no pasó con Francisco. Francisco, inmediatamente te sentías como estar una persona normal, una persona cercana, como si fuera un amigo de toda la vida. Así que bueno, ese es el Papa Francisco, y por eso yo creo tanta gente lo va a recordar para siempre. Bueno, y en este contexto de vulnerabilidad no queremos dejar pasar por alto otro gravísimo problema que hemos conocido esta semana a nivel mundial: la falta de profesores. Carlos Vargas es jefe de desarrollo docente de la UNESCO. ¿Qué tal? Bienvenido a Punto de Fuga, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, lo dicho, esta semana hemos conocido un dato que nos ha dejado, la verdad, muy preocupados. En la UNESCO estimáis que faltan 44 millones de docentes de todo el mundo y que la cifra, bueno, pues va a seguir engordando de aquí a 2030. Te pregunto de entrada, ¿sin profesores hay futuro? ¿Hay esperanza de desarrollo sin profesores? Yo creo que sin profesores muy difícilmente hay educación. Por más que las tecnologías facilitan el aprendizaje, el acceso a los conocimientos, sabemos hoy justamente en entornos que son muy ricos en tecnologías y en información, justo por la proliferación de la información, se vuelve mucho más necesario el papel de las y los docentes. Como decíamos en el informe, y lo citas muy bien, en el mundo hacen falta 44 millones de docentes solamente para garantizar la educación primaria y secundaria universal. A esto se le suman 5 millones más si hablamos de la educación preescolar, por ejemplo. Y algo que muestra el informe que es importante es cuáles son las causas de esta escasez docente. Por un lado tenemos algunas regiones, particularmente África subsahariana, el sudeste asiático, donde el cambio demográfico, el crecimiento poblacional hace que haya una mayor demanda de escuelas y por tanto de docentes, pero también tenemos, y es algo que muestra el informe, que de estos 44 millones, el 58% es debido a la deserción docente, es decir, las y los profesores están dejando las aulas, el nivel de deserción se ha duplicado en los últimos 7 años y esto está íntimamente ligado con el estatus de la profesión, con las condiciones de trabajo de las y los docentes. Claro, porque entiendo que si la situación en países como España ya es compleja, imagino que en países, por ejemplo, de África o de otros países subdesarrollados del continente americano, entiendo que la situación tiene que ser incluso peor, ¿no? Especialmente delicada. Así es. De hecho, tenemos algunos países en donde se tendría que duplicar el cuerpo docente para poder dar servicio y dar educación a la población en su conjunto. Y esto lo vemos también, o sea, vemos que la escasez tiene distintas caras, ¿no? Es algo importante decir, se abulta en distintas regiones, pero es un fenómeno mundial. Es decir, vemos en todos los países, en el sur global, en el norte también, en los países de mayor renta, también cuentan con escasez docente. Ya sea a nivel, por ejemplo, de comunidades rurales o aisladas, o ya sea a nivel de la asignatura, distintas materias. Hemos visto el tema de matemáticas, ciencias, ingenierías, donde hacen falta mayormente profesorado, y también en el tema, por ejemplo, de educación artística. Es decir, depende un poco de la región, pero vemos que hay escasez ya sea por asignatura, ya sea por nivel educativo, ¿no? A veces en la educación inicial, a veces en la educación superior, a veces en la educación media, pero ciertamente vemos una escasez en términos de la diversidad también del profesorado, por ejemplo, para atender en lengua madre a las comunidades, ¿no? El informe de monitoreo de la educación en el mundo, ya en 2016 de UNESCO, mostraba que el 40% del estudiantado a nivel mundial aprende en una lengua que no es la suya. Y esto tiene implicaciones muy importantes para la calidad, para la relevancia en la educación. Así que una de las recomendaciones del informe tiene que ver con diversificar también al cuerpo docente para que refleje las realidades y la diversidad de las comunidades a las que sirve. Bueno, desde luego que el contexto, ¿no?, geopolítico actual no ayuda. La situación es extremadamente complicada, por ejemplo, con las guerras de Ucrania y Gaza, con la revolución también de Trump, ¿no?, en la Casa Blanca. Te pregunto también cómo está afectando todo esto en las aulas de estos países más empobrecidos. Bueno, yo diría que la afectación tiene que ver con
un recorte presupuestal a los financiamientos, a los presupuestos educativos, ¿no? La parte de financiamiento me parece muy importante. Desde la UNESCO y desde el Sistema de Naciones Unidas tenemos una recomendación sobre gasto público dedicado a educación, que sea de entre un 4 y un 6% del PIB, o que sea entre un 15 y 20% del gasto público dedicado a la educación. No obstante, sabemos que hoy solamente la inversión media en educación es de 4.2% o de 12% del gasto público, y poder subir a ese 6% haría posible la financiación, por ejemplo, del profesorado que se requiere contratar, de la profesionalización, de la formación, de las comunidades de práctica que hacen falta para que las y los profesores puedan tomar decisiones educativas, puedan hacer una diferencia en la vida, en el bienestar, en el aprendizaje de sus estudiantes. Pues Carlos Vargas, jefe de desarrollo docente de la UNESCO, gracias también por estar hoy aquí con nosotros en Punto de Fuga. Un saludo. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí Punto de Fuga. La próxima semana regresamos ya con el equipo titular, ya con Pablo Morán de vuelta, tras esa magnífica cobertura que ha realizado en Roma tras el fallecimiento del Papa Francisco. Con Pablo Morán continuaremos buscando más historias aquí en Punto de Fuga. Entre tanto, ya sabéis que os esperamos en nuestras redes sociales. Un abrazo, adiós. Cadena SER. La radio.